Hola, que Dios te bendiga ricamente en este domingo. Gracias por acompañarnos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de las Delicias y todavía los domingos por la mañana utilizamos este método, ¿sí? No presencial, sí los domingos por la tarde. Hoy a la tarde, desde las 19 a las 20 horas, vamos a estar allí en nuestro lugar de encuentro, Moreno 5656, para predicar el Evangelio, ¿sí? Y te recuerdo que los miércoles, todos los miércoles, en Moreno 5656, nuestro lugar de reunión, de 19:30 a 20:30 estamos allí todos los miércoles en reunión de oración. Y es bueno y agradable a Dios estar en su presencia y todos juntos poder estar orando por este tiempo de necesidad, de este tiempo que estamos viviendo esta pandemia. Y y así, si no hubiera pandemia, también estamos juntos orando, ¿sí? Dando gracias al Señor por todo lo que tiene para nosotros y pidiendo, suplicando por su misericordia. El otro día, el miércoles, habíamos visto un pasaje en Lucas y cómo la misericordia obró en 10 leprosos, ¿no? Y también vimos su misericordia, porque anunciamos el Evangelio y tuvimos fruto. Un hermano aceptó a Cristo como Señor y suficiente Salvador. Y eso nos llena de gozo porque el fin de nosotros es predicar el Evangelio, como nos va a enseñar el libro que estamos estudiando, el Evangelio, el Santo Evangelio según San Marcos, ¿sí? Como Juan Marcos, este joven, vio el Evangelio de Jesucristo, lo escribió, lo anunció, como él, que era seguidor de Pedro, puso en letras, ¿no? En un escrito, ¿sí? Lo que llega a nosotros, un evangelio rápido, un evangelio de discípulo, discipulado, un evangelio corto, un evangelio que nos muestra, ¿sí? Cómo lo vio, ¿sí? Cómo lo escuchó, cómo lo vivió ese seguidor de Pedro. Vamos a orar en este domingo y dejándole todo al Señor y nos vamos a meter de lleno en el propósito, una partecita chiquitita porque este domingo a la noche, hoy a la noche lo vamos a desarrollar, ¿sí? Pero vamos a ver el propósito del Evangelio según San Marcos. Por lo cual le pido que oremos en este tiempo, que todo lo que hagamos y digamos le agrade al Señor y gracias, ya está de más decirlo, ¿no? Gracias por su presencia, que no ha dejado de trabajar y sigue trabajando a pesar de tantas cosas que están pasando en este mundo, ¿no? En esta sociedad. Oramos. Amado Padre, gracias. Gracias por este domingo que nos regalás. Gracias porque podemos estar juntos a través de la tecnología, cada uno en su hogar, pero somos uno y eso lo hiciste posible vos. Somos un cuerpo, unánimes, ¿sí? Un mismo sentir. Miembros distintos los unos de los otros, pero formamos parte de ese cuerpo místico, tu iglesia. Gracias, gracias porque enviaste a Jesucristo en favor nuestro a pagar nuestra deuda y borrar nuestros pecados. Gracias por todo lo que hay para nosotros en este tiempo. Gracias, bendito eres Padre, porque hemos visto tu misericordia expresada en sanidad, en salvación. Gracias, Padre, bendito eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y que suba como olor fragante todo lo que vamos a decir. A propósito, el Evangelio según San Marcos nos muestra un encabezamiento que Marcos tiene, en donde Marcos tiene la intención de contar la historia de Jesús y él lo titula Evangelio, ¿sí? Evangelio. Pero este título es medio ambiguo porque nos puede hacer pensar que significa tanto el Evangelio que Jesucristo predicó como el Evangelio acerca de Jesucristo. Y en esto reside el ida y vuelta del Evangelio según San Marcos, porque es allí donde Él nos va a mostrar la llave a lo que Marcos está tratando de decir. Jesús sin duda predicó las buenas nuevas de Dios, que tiene que ver con la irrupción del reino de Dios y con la necesidad del hombre de arrepentirse. Marcos nos va a mostrar esto y apenas ha empezado el Evangelio según San Marcos nos lo va a mostrar. Fíjate, vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 44.
¿sí? Vamos, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14, perdóname, no versículo 44. Marcos 1, 14 nos va a decir: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Acá Marcos nos está mostrando que tiene que ver con la llegada, el tiempo se ha acercado, es el tiempo en el cual el reino de Dios se ha acercado. Y nos lo dice Marcos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Y a- acción seguida, nos muestra que debe haber arrepentimiento de parte de aquel que lo está escuchando, diciendo, versículo 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. ¿Sí? Marcos nos está diciendo que Jesucristo vino a Galilea, la periferia. Recordá que Marcos también hace énfasis en lo central, que es Jerusalén y el templo, y la periferia. De eso en algún momento también vamos a desarrollar cómo era el concepto de las dos leyes, ¿sí? Una ley, la ley de la pureza y la ley del pacto, cómo pujaban entre sí, ¿no? Bueno, eso es un desarrollo que vamos a hacer según lo que nos va a mostrar Marcos, pero también en el contexto en el cual fue escrito Marcos y a la época que hace referencia, ¿sí? Te recuerdo que Marcos, según los autores, no fue seguidor de Jesús, pero sí fue seguidor de Pedro, ¿sí? Y lo escuchaba, de forma tal que hay historiadores que dicen que era el que estaba al lado de Pedro y constantemente escuchaba lo que Pedro tenía para decir y recordaba, ¿no? Cuando es escrito el Evangelio según San Marcos, seguramente ya no había testigos oculares, ¿sí? Pero había quedado eh, lo que Marcos había escuchado, ¿sí? Tanto de Pedro, de la vivencia con Pablo, ¿sí? De Bernabé, bueno, todo lo que vos ya conocés que está en el Nuevo Testamento, y eso es en Hechos de los Apóstoles. Bien, entonces nos muestra ya de movida Marcos, y te leo el versículo 14 y el versículo 15, que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Una cosa era estar en la periferia, ¿sí? En la provincia, ¿no? Galilea, y otra era estar en Jerusalén. Vos fíjate que el desarrollo de los primeros capítulos va a estar, lisa y llanamente, en las periferias, en donde va a hacer señales, prodigios y milagros Jesucristo. ¿Sí? Y el Evangelio del reino de Dios era lo que predicaba Jesús, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Una vez predicado el Evangelio, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Bien, arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No predicar el Evangelio para que uno tome conciencia de lo que es, se arrepienta y crea. Y así pase de muerte a vida y vida en abundancia. Muy bien. Pero por otra parte, la persona y la obra del Señor están vinculadas con el Evangelio de modo que más estrecho posible. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos capítulo 10, versículo 29. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 29. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio. Hace el estrecho, ¿sí? A la persona de Jesucristo y la causa de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Fíjate lo que dice eh, Marcos capítulo 13, versículos 9 y 10. Marcos capítulo 13, versículos 9 y 10. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y esto, para terminar la exposición de hoy, es el modelo que Marcos pretende para la iglesia.
que nos estás diciendo lisa y llanamente que a pesar de las circunstancias, nosotros debemos predicar el Evangelio. Nosotros debemos continuar predicando el Evangelio, centrándolo alrededor de la misión del Hijo de Dios. Y este es el énfasis de la predicación, ¿sí? De la palabra. Este es el énfasis de la predicación de la palabra. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿Sí? Me está advirtiendo a los discípulos, te recuerdo que este evangelio es el evangelio del discípulo, es el evangelio del que fue en pos de él. ¿Sí? Y mirá de lo que le está advirtiendo, ¿no? Te van a entregar a los concilios, en las sinagogas te van a azotar, y delante de gobernadores y de reyes te van a llevar por causa de mí para testimonio de ellos, ¿sí? Testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Marcos hace énfasis en los olvidados de la sociedad, los de que por la ley de pureza no accedían al templo, ¿sí? Ya sea porque eran pobres, menesterosos, porque estaban enfermos, leprosos, ¿sí? Endemoniados, descartados de la sociedad. Y Marcos hace el énfasis de la predicación del Evangelio a todas las naciones, entendiendo también que el gentil debiera estar dentro de todas las naciones, el alcance de la palabra de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso, Marcos hace énfasis en lo que Jesucristo vino a hacer. Y lo que vino a hacer Jesucristo es la predicación del Evangelio, ¿sí? Diciendo que a nosotros nos va a hacer pescador de hombres, pero el énfasis es la llegada de Jesucristo, porque para eso vino acá. Fíjese lo que dice Jesús recorre Galilea predicando. Vamos a el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, ¿sí? Del capítulo 35 en adelante. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón, ¿sí? Simón dice, y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y él entendía a Jesucristo y de boca lo deja escrito Marcos que lo que él había venido a hacer era la predicación del Evangelio. Vamos a los lugares vecinos, ¿sí? La periferia, ¿sí? Vamos a los lugares vecinos, porque para que predique también allí, porque para esto he venido. El anunciar la predicación del Evangelio, el anunciar el Evangelio, las buenas nuevas. Y esto está situado después de la sanación de muchos, ¿no? Jesús sana a la suegra de Pedro, muchos sanados al ponerse el sol. Luego, ¿sí? En la periferia, ¿sí? Salen de allí, van al lugar desierto, no a la urbe, ¿sí? A la periferia, y dice Jesucristo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y a nosotros nos deja esta misión, ¿no? Vamos a Marcos capítulo 10, ¿sí? Era lo que recién habíamos leído, Marcos capítulo 13, perdóname, Marcos capítulo 13, versículos 9 y 10, ¿sí? A los discípulos les está advirtiendo que van a pasar cosas no buenas, pero el versículo 10 nos dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Nuestra misión, a pesar de, y ponele en el a pesar de lo que quieras, es predicar el Evangelio de Jesucristo según Marcos. ¿Sí? Te recuerdo
que los títulos, el Evangelio de Jesucristo según San Marcos, ¿no? El Evangelio según San Mateo, San Lucas y San Juan. El Evangelio es de Jesús y según cómo lo vieron ellos, nos llega hasta nosotros, inspirados por el Espíritu Santo. Hoy a la tarde, ¿sí? Domingo, en Moreno 56 de 19 a 20 horas, vamos a predicar el Evangelio. Por lo cual ya te comprometo, ¿sí? Que estés orando, intercediendo por aquellos que van a venir. El otro día, el miércoles, aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador Andrés, ¿sí? Dijo la tía Marta. Para la gloria de Dios, nosotros nos gozamos. Estamos orando, ¿sí? Por la tía, para que ella esté bien. Bueno, Dios te bendiga ricamente. Nos vemos este domingo a la tarde, hoy a la tarde, ¿sí? A las 19 horas, con todo lo que nos pide la ley, ¿no? El barbijo, alcohol, el gel, líquido sanitizante, distanciamiento social, entramos por un lado, salimos por el otro, lo que nos pidan, aquí tenemos. Pero además de todo eso, vamos a predicar el Evangelio para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos este domingo, dentro de un ratito, ¿sí? A la tarde, para bendición. Invita a gente que no conoce a Jesucristo para que pase de muerte a vida y vida en abundancia. Y haya gozo en los cielos y aquí en la tierra. Moreno 56-56. Que Dios te bendiga ricamente. Chao.